11:12. Y dice en este Salmo 7, 11, 12, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará armado, armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces, los inconversos tienen una oportunidad grande. Y por eso hay que predicar el evangelio de salvación, de arrepentimiento, de humillación, para que se arrepientan. Porque el Señor está airado con todos los que no andan en su palabra. Pero hay una oportunidad en Cristo. Él dice en su palabra que en sus deseos de su corazón es que nadie se pierda, sino que venga el arrepentimiento y se humilla ante Dios y será salvo. Por eso también dice la palabra que todo el que invocar el nombre de Cristo será salvo. Pero invocar no es decir, Señor, sálvame, no. Invocar es reconocer que somos pecadores, que vivimos una vida desordenada, que estamos haciendo lo malo y que hemos violado la ley, el pacto de Jesucristo, y hemos pecado contra Él y contra el cielo, y que hoy reconocemos que Él es el que realmente tiene la razón y que nos equivocamos, y que nos humillamos ante Él porque solos no podemos hacer nada. Entonces ese es el arrepentimiento. Ese es el que invoca el nombre de Jesucristo por ayuda, por el oportuno socorro que viene del cielo. Pero no hacemos eso, porque no queremos arrepentirnos, no queremos dejar, inclusive hay gente en la iglesia que no anda todavía en el mundo y no quieren apartarse porque no quieren morir. Entonces ahí estamos en esa condición. Entonces, pero el Dios de los cielos habla de que está airado. Hoy se predica un evangelio donde Dios es amor, Dios no te va a hacer nada, Dios te acepta, Dios no alcahuetea el pecado. Él te ama así, y Él quiere que te salves, y te dio la oportunidad y el camino para la salvación. Si tú no lo quieres aceptar, ya es tu decisión, y Él respeta tu voluntad. Pero solamente hay un solo camino, una sola verdad, Cristo, y es someternos a su palabra. Ahora viene algo, los juicios de Dios. En Hechos 12:23, miremos qué dice. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Ese era el patriarca, el gobernador de aquella época de Roma, Herodes. Cuando nosotros no damos la gloria al Señor, Él obra de mil maneras, porque todo lo hace Dios. El inconverso cree que porque está en el poder, porque lo eligieron, fue Él con su fuerza. Es Dios, porque la palabra dice que el que coloca presidentes y quita presidentes es Cristo. Es Cristo. Él hace como tenga que hacer y usa al hombre, a gobiernos, a presidentes más fuertes para quitar a aquellos que son malos y que no merecen estar allí. Pero Dios es el que hace la justicia. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Sometámonos a Dios, vivamos para Dios, porque ese es lo que Dios hace. Dios es un Dios justo y da a cada quien lo que se merece. Da a cada quien lo que se merece. Ahora, los juicios de Dios. Mire lo que habla de los juicios de Dios. Mire, ahora viene la paga del pecado, muerte física y espiritual. La paga del pecado, ya la primera paga está dada, que es la muerte física. Pero si continuamos pecando, viene la muerte espiritual. Cuando yo estaba en el mundo y no conocía de Cristo, estaba muerto espiritual. Cuando conocí del Cristo y hoy ando en Cristo, ya esa muerte espiritual murió para mí. Por eso la palabra dice que ya la muerte no nos puede tocar. Pero no está hablando de la muerte física, sino la muerte espiritual. Nuestra alma está escondida, está agarrada de la mano de Cristo. Y dice la palabra que Él no lo soltará, ni nadie podrá arrebatarlo de su mano. Y está hablando de la muerte.
Por eso es que la palabra dice que ya la muerte no tiene nada que ver con nosotros ni nos puede tocar. Entonces, cuando hablamos de eso, no estamos hablando de la muerte física. Señor, es que tú dices que en la palabra que no nos va a tocar la muerte, entonces ¿por qué me voy a morir? ¿Por qué se muere? No, es que esa muerte es diferente, es una muerte que tenemos todos que irnos en el momento que así Dios lo decida. Pero Él está hablando de la muerte espiritual. Ahí la muerte no tiene arte ni parte, porque tú estás escondido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahí vemos entonces, y vamos a mirar Proverbios 11, 19. Proverbios 11, 19, dice así: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces, todos aquellos que no se arrepienten, todos aquellos que siguen el camino del mal, terminan ¿en dónde? Muerte. Y no muerte física, sino muerte espiritual. Tenemos que cambiar, hermano, oyente, televidente, predícale a tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, de que cambien, de que tienen que buscar el camino, la verdad de la vida, que dejemos de estar andando en esas situaciones o haciendo cosas que al Señor no le agrada. Entonces mire lo que dice acá, ese es el versículo proverbio. Ahora viene Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces está hablando de la muerte tanto física como espiritual. En Adán recibimos la muerte física y la muerte espiritual. Pero en Cristo obtuvimos la ganancia más grande, que la muerte espiritual ya no está en nosotros. Por eso la palabra dice, ya la muerte no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con los que están en Cristo. Por eso la palabra dice muy claro que los que son cristianos y están en Cristo, cuando fallecen, no mueren, duermen, porque ya hay una esperanza de una resurrección y ellos están en un descanso. Pero los que no están en Cristo sí mueren y salen a una segunda muerte eterna. Ya esa muerte no está con nosotros. Por eso la palabra dice, ya la muerte no tiene nada que ver con los cristianos. Con el verdadero cristiano, el que se somete, el que ha nacido de nuevo, el que anda de acuerdo a la palabra del Señor y vive para Cristo. Entonces, hermano, todavía estamos a tiempo. Mientras haya vida y esperanzas. Cristo, que es el dueño de todo, el que manda en todo, hoy te dice, todavía tienes esperanza, porque Él ha extendido el tiempo. Porque dice la palabra en Pedro, que Él no ha venido no porque quiera, sino que ha permitido que se alargue el tiempo en espera de que muchos se arrepientan y vengan a Él. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso. Él no te acepta con el pecado, pero te da la oportunidad de arrepentimiento para que vengas a Él y vivas con Él una eternidad. Por eso cuando Él llegó a la tierra, Él predicaba el Evangelio y que era lo que decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La condición para nosotros entrar al reino de los cielos, que está aquí en la tierra, no es en el cielo, aquí, que es la iglesia, es convertirnos, arrepentirnos y convertirnos. Por eso Él le dijo a Nicodemo, si tú quieres ver el reino o quieres entrar al reino de los cielos, que hasta aquí, que era Cristo en aquel momento y que hoy también es Cristo a través de la palabra, tienes que nacer de nuevo. Y Él no entendía eso, nacer del agua y del Espíritu. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. No nos podemos quedar en arrepentidos, sino dar el paso de convertimiento. Y convertimiento es cambio total. Se convirtió ya, lo viejo pasó y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Bien, entonces miremos ahí, la paga del pecado, muerte física y espiritual. Entonces, cuando nosotros, y aquí lo estamos viendo, practicamos el pecado, pero no buscamos de Cristo, no lo reconocemos, no lo aceptamos, no nos arrepentimos y nos humillamos delante de Él, seguiremos en la muerte espiritual. Que es un paso cerca a la muerte eterna. Pero cuando llegamos a Cristo y lo reconocemos y lo recibimos y le damos
ese honor, gloria, alabanza, porque es el Santo de Israel y esa es la solución. Él muestra, tú tienes y Él te muestra el pecado, pero aquí está la solución, Cristo. Entonces, la muerte espiritual no te tiene ya, porque estás en Cristo. Estás en Cristo. Amén. Ahora, el arca del pacto. Ahora vamos a mirar el arca del pacto. Esas son las consecuencias por desobedecer. Esas son las consecuencias cuando Dios se enoja con nosotros cuando no obedecemos su palabra. Entonces tenemos que estar sumisos al Señor, humillados ante la presencia del Dios eterno, reconociendo que Él no se equivoca, que Él no falla, que Él no contiene errores, que Él no es como nosotros imperfecto, Él es perfecto. Necesitamos de Él, mi amado hermano. Separados de Él nada podemos hacer, amigos, amigas, oyentes, televidentes, hermanos. Es tiempo ya de cambiar, es tiempo de buscar a Cristo, es tiempo de dejar de jugar, de dudar, ¿será que sí, será que no? Tal vez, ay, pero es que es tan rico las fiestas, es tan rico tener una persona y tener relaciones con él, me divierto, gozo, es tan rico, esa es la carne la que se está deleitando. Pero lo más rico y lo más sabroso es estar con Cristo, porque es el único que te da paz, el único que te ama y es fiel a ti, y no te va a abandonar ni te va a dejar, porque aún en la enfermedad, en la calamidad, en el problema, en la tribulación y en lo que estés, Él nunca se apartará de ti. Los demás se apartan. Entonces, Cristo es nuestra solución. Amén. Entonces, mire ahora, muy importante, vamos entonces al arca del pacto. Y esa es Primera de Crónicas 15:2. Y es la que leí antes que decía, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Ok? Entonces vamos a mirar esa parte. Porque hoy también tenemos que mirar ese pacto. El arca era el pacto, el arca. Dice Jeremías 31, 31, 33. Jeremías 31, 31, 33. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. El pacto antiguo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que era la ley, estaba en el arca. Y eso tipifica Cristo. Porque en el arca habían tres cosas fundamentales. Estaba el maná, que era el pan de vida, que es Cristo. Estaba la ley, que es Cristo. Y estaba la vara de Aarón, que reverdecía, la autoridad. El que muestra la autoridad, el que nos enseña, el que nos guía, Cristo. Entonces ahí estaba Cristo. Hoy también está Cristo en el nuevo pacto. Y me damos entonces acá, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, mire cómo dice el Señor, fui yo un marido para ellos, dice Jehová, el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto. Ahora, si usted mira, mi amado oyente, televidente, hermano, amigo, los que están ahora conectados, en el antiguo pacto, ¿qué había? La ley. ¿Qué dice el Señor que ahora va a colocar en el arca de hoy? Va a colocar ¿qué? La ley. ¿En dónde? En el corazón y la mente. Entonces, ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba en tablas y estaban guardadas ahí estaban guardadas. Se leían y volvían, ahí estaban. Pero en el nuevo pacto, ya el arca que estaba de oro, que estaba bien chévere y grande y todo bien bonita, ya no existe. Porque fue reemplazada por usted y yo, que somos el arca que mantiene el
pacto de Dios en nosotros. Cuando violamos ese pacto, lo mismo hacían los israelitas, violaban el pacto, era porque desobedecían a la ley y se apartaban de la que estaba en el arca, la presencia de Dios estaba ahí. Por eso es que cuando el rey David manda llevar el arca y la lleva contrario a la orden estipulada por el Señor, se enoja el Señor. Porque él había estipulado que eran los levitas que había consagrado para eso, no todo el mundo podía llevar el arca. Hoy en día no todo el mundo puede llevar el arca. ¿Por qué? Porque tienes que consagrarte para Él y vivir para Él y andar con Él para que Cristo more en ti y esa arca haga el efecto que tiene que hacer en tu vida, de guiarte, de bendecirte, de darte vida, de darte esa paz, ese amor que tú y yo necesitamos. Porque Cristo es el maná y Cristo es el que nos orienta. Ahí está el Espíritu Santo que nos guía, que nos soporta, que nos lleva, que nos corrige, que nos da poder y autoridad. Entonces, mi amado hermano, hoy nosotros somos esa arca. Esa arca no puede ser llevada por otras personas diferentes. Entonces, si el arca de Dios está con gente que no es de nosotros, gente de la plevedad, hablando vulgaridades, estando en lugares de discotecas, estando en fiestas, parrandeando, ¿usted cree que Dios va a estar ahí? No, ¿por qué? Porque el arca tiene que estar en el lugar perfecto. Si tú tienes a Cristo, no vas a estar ahí porque el mismo arca te va a llevar a no estar. Y cuando tú llegues ahí, la misma presencia de Dios te va a decir, no, aquí no puedes estar. Y el Espíritu entonces te va a redarguir y te saca de ahí y te lleva al lugar que tienes que estar. Pero en la antigüedad ellos no miraban eso porque ellos estaban por una creencia de una palabra que leían. Pero ahora tenemos algo más. En el nuevo pacto no solamente está la palabra escrita en nuestro corazón, la ley, que tenemos que hacer la ley, sino que también está el Espíritu que nos guía, nos orienta y nos dice, nos redarguye, nos confronta. Aquí no debe estar, sal de ahí y empieza a inquietarte. Si tienes el Espíritu Santo, claro está, como dice en Romanos 8, si es que tienes el Espíritu Santo, porque el que muestra a Cristo y el que nos da esa seguridad que somos de Cristo en la obediencia, en el sometimiento a su palabra, es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, vamos caminando. Entonces, ese nuevo pacto que el Señor le dice que se le iba a dar a Israel y a Judá, hoy está en nosotros también. Ese es el nuevo pacto que nosotros debemos obedecer. Cristo, que es el maná, que es la vara de Aarón, que es la ley. Cristo. Bien, ahora sigamos acá. En Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No podemos traer cosas del antiguo pacto que el Padre daba al pueblo de Israel al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto trae unas enseñanzas diferentes que no cambian. Por ejemplo, el Sabbat era un tiempo de entrega y que le honraban a Dios como ese tiempo. Hoy nosotros también seguimos en el Sabbat, pero ahora le entregamos ese tiempo y oramos a Cristo. Y entonces en la obediencia de Él como sometimiento hacemos su obra. Porque Él dijo muy claro, yo soy el Señor del Sabbat. Y hay una parte que dice, en la antigüedad se sometían a la ley de Moisés y al Sabbat. Pero aquí hay uno más grande que Moisés. Y los fariseos no lo entendían. Hoy sí lo entendemos. Hoy el sábado cuando vamos a los ayunos es para honrar a Cristo, para entregar nuestra carne, nuestros pecados, humillarnos y exaltarlo y colocarlo en el sitio. Estamos haciendo lo mismo, pero estamos haciéndolo espiritualmente. Allá lo hacían físicamente. Pero el Sabbat es Cristo. Ahora Él es mi reposo, porque ellos lo daban como un reposo, descansaban. Hoy mi reposo es Cristo. Cuando yo tengo a Cristo, descanso en Él, tengo paz. Entonces, hay cosas que no podemos traer de allá para traerlas acá, porque son enseñanzas que el Señor mostraba a Cristo. El Señor estaba mostrando a Cristo. Las primicias es Cristo. El Sabbat es Cristo.
y hoy Cristo está con nosotros, que es el que manda en todo. Bien, ahora sigamos. Levitas. Vamos a mirar por qué el Señor le colocó ese trabajo de los levitas de estar sirviendo en el tabernáculo. Y ese tabernáculo comprendía todo, cargar el arca, el tabernáculo y todo. Era un servicio de ellos para el Señor. Dice en Números 1, 50 al 51, dice así: sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. 51. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Era algo especial. Pero me causa algo hermoso, maravilloso, cuando dice: sino que pondrán a los levitas en el tabernáculo del testimonio. ¿Cuál testimonio? ¿Se han preguntado ustedes cuál es ese testimonio? Y tenemos que entender bien esto, porque el testimonio más grande que nosotros tenemos es Cristo. Ya el Señor estaba predestinando, estaba hablando, estaba enseñando que el testimonio de todo lo que estaba sucediendo y que sucedía en aquel tiempo, se venía a venir Cristo. Y nosotros somos ese testimonio, que Cristo vive en nosotros, y que nosotros andamos con ese tabernáculo llevando el arca como testimonio ¿de quién? De Cristo. Mi amado hermano, la palabra dice que lo que se vivió en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que se veía venir Cristo, y todo es en el Señor. Por eso estamos predicando esta mañana: el que manda en todo es Cristo. Es Cristo. No podemos seguir en el Antiguo Testamento, no podemos seguir en la ley vieja. Por eso aquí dice muy claro en Hebreos capítulo 8, 13: el decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Ya el primero está viejo, acabado, no sirve. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya desapareció. Ahora está el nuevo pacto con nuevas promesas que nos llevan a nosotros a Cristo Jesús. Por eso él dice que su carga no es pesada y no es algo que nos fatigue, y es ligera de llevar. Entonces, hermano, Cristo es nuestra esperanza. Ahora, en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, dice algo muy bueno: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos templo donde mora Cristo, tabernáculo donde mora Cristo, arca donde está Cristo, como usted lo quiera llevar, pero todo eso tipifica Cristo y nosotros los portadores de Él. Él toda la vida ha querido vivir con nosotros, estar con nosotros, pero la rebeldía del hombre no lo ha permitido. Desde Adán, en el huerto, que era el tabernáculo que él inicialmente se presentó en la Biblia, inició con Adán y Eva. Él estaba ahí porque el tabernáculo significa presencia, donde se movía Dios. Ahí estaba Dios y hablaba con Adán y conversaba. No hablaba con Eva, sino con Adán. Se paseaba con Adán en el huerto. Ahí estaba. Pero él se obedeció a Adán. Se apartó el Señor, ya no lo ve, no hablaba con él de tú a tú. Entonces, pero Dios ingenió, ya tenía planeado, ya tenía organizado hacer un tabernáculo que es diseño de que estaba en el cielo, una réplica, y el arca para seguir él andando con su pueblo. Pero su pueblo lo desechó. Y hoy nosotros también, porque el Padre tabernaculizó en Cristo y Cristo lo hace en nosotros, pero nosotros no queremos andar con Él. Y usted dirá: no, yo sí quiero andar. No, no quiere andar, porque cuando tú desobedeces a Cristo, cuando mientes, cuando dejas de asistir a la iglesia, cuando te vas para otros lugares en vez de la iglesia, cuando pones a tu esposo por primer lugar y todo aquello que aparte la mirada de Cristo, tú no quieres andar con Cristo.
tú no quieres estar con Cristo. Entonces, no es que hay veces aburridor esa prédica. No es que hay veces esa iglesia, ay, me cansa. Entonces, estás diciendo, Cristo es aburridor. Cristo es cansón. Porque cuando se predica la palabra, como está en la doctrina, la gente no le agrada. Pero cuando le cuentan, le dicen cosas maravillosas, vas a prosperar, te va a dar dinero, ya no vas a tener más enfermedades, vas a tener una vida maravillosa, ya esa vida de sufrimiento se acabó, porque estás en Cristo, Él te ama así, ven para acá. Entonces, ahí, ese es el Cristo que queremos. Entonces, hay que vivirlo, sentirlo, palparlo y compartir con Él. Y hay que pagar un precio por Él. Y ese precio es el que no queremos pagar. ¿Por qué? Porque el precio es morir a la carne y esa carne no quiere morir en nosotros. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que esta carne muera y no ser más pecadores. No ser nosotros más pecadores. Amén. Ahora, miremos los escogidos. En Efesios 1, 4, 6 y 12, 14. Dice así, leo para ustedes y con esto ya estoy terminando. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es un privilegio, es un honor, algo grande, algo maravilloso, que nosotros no mereciendo nada, porque somos pecadores, hemos cometido errores, hemos fallado, somos unos barros que fallamos constantemente, Él nos haya predestinado, nos haya elegido para que seamos sus santos. Ahora, si Él nos eligió para ser sus santos, no podemos entrar en la desobediencia. Tenemos que someternos a la ley y a la palabra del Señor. Eso es como usted si tiene una empresa bien grande y entonces tiene 4 personas que usted los eligió. Estos 4 me van a ayudar a manejar la empresa porque los eligió para que fueran honestos, para que andaran en obediencia, para que no hicieran corrupción, o sea, como decir santos. Porque santos es apartado del mal. Que no practiquen el mal, o sea, que no me destruyan la empresa, que me ayuden a progresar todo. Y Él lo eligió. Y entonces estos muchachos, estos señores o mujeres empiezan a robarle, a ser deshonestos. La pregunta es, ¿cree usted que estaba en un lugar donde de pronto no tenía trabajo, aguantando hambre, y Él los llamó, y los puso, y ahora ustedes le hacen eso? ¿Tiene eso presentación? Lo mismo pasaba con nosotros. Estábamos en el pecado, en los delitos, estábamos adulterando, fornicando, destituidos de la gloria de Dios, para nada más el juicio eterno y condenación. Y Cristo, en la cruz del Calvario, nos sacó de allá, nos puso en la peña, enderezó nuestro camino torcido a diestra y siniestra y nos eligió para que fuéramos sus santos. La pregunta es, ¿crees tú que después de que Cristo haya padecido tanto en la cruz del Calvario, sufrió y derramó su sangre por usted y por mí, hoy nosotros le hagamos eso? Pero lo que pasa es que como hay un dicho que dice, al que le pegan es el que le duele y sabe porque cada vez, pero al que pega no. Entonces como Cristo fue el que sufrió, Cristo fue el que padeció, Cristo fue el que llevó todo en la cruz del Calvario, el martirio, que dice la palabra que quedó irreconocible, que era una masa de sangre porque tanto azote que le dieron, no tenía ya el cuero, estaba en una masa, por nosotros pagó el precio. Nosotros no vivimos eso, porque la palabra dice que lo que era para nosotros, que era el castigo, lo llevó Cristo, y la paz nos la dio a nosotros. Entonces nosotros no valoramos eso. Oye, ¿verdad? Como que sufrió. Ah, pero eso ya, y se le olvidan y se van, y siguen en el cuento, haciendo lo que no le agrada a Dios. Porque no vivimos la cruz, no vivimos el sacrificio de Cristo, y estamos en la iglesia muchos hermanos, y no viven eso. Van a la iglesia y no van a adorarlo a Él. No tienen un corazón que está dispuesto solamente a Él. Y seguimos entonces en esa desobediencia. Por eso el Señor dice, muchos son los que me dicen, Señor, Señor, Señor. Pero eso es de boca. Pero su corazón está lejos de mí. Está el problema, la situación, el negocio, pensando en la iglesia, recibiendo llamadas, saliendo, pero Cristo no está por ahí.
porque no ha dispuesto su corazón para adorarlo y exaltarlo como Él se merece. Y recordemos que Él es el que manda en todo. Y si Él manda en todo, tengo que estar ahí porque ese es mi amo, mi Señor y Salvador. Luego lo que dice el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que según el puro afecto de su voluntad. Mira eso. No éramos nada, porque la palabra dice que el único hijo era Cristo, el unigénito. No siquiera está dando primogénito, unigénito. Él es primogénito en la muerte y resurrección. Pero él cuando vino era el unigénito, era el único hijo de Dios. Y en él nos predestinó a ser adoptados por Cristo Jesús. Amado hermano, si usted está, comparemos, vivamos esta situación. Si usted está en la calle, no tiene quién, ni papá, ni mamá, porque lo echaron, lo botaron, fallecieron, no tuvo a nadie, está en la calle reciclando, durmiendo bajo un puente y una persona y lo adopta, lo recibe. Entonces viene una persona, el hijo, papá, me encontré esta persona por allá, está mal, lo veo mal, yo no tengo hermanos ni hermanas, pues yo soy único, yo quiero que usted lo adopte. Y entonces el papá, bueno, dijo, vamos a adoptarlo, y lo adoptaron por el hijo, y lo adoptan. Y usted ahora es el hijo adoptivo del papá, y vive con él. Y ese hijo adoptivo, por medio de ese hijo que te llevó allá, tienes todos los derechos y privilegios que él también tiene. La pregunta es, ¿estarías agradecido con ese hijo del dueño de la casa, del padre que te hizo adoptar para que el papá lo recibiera como hijo? ¿O seguirías haciendo lo malo, robándole, saqueándolo, quedándolo quedar mal? Cuando hacemos eso, estamos haciendo lo mismo con Cristo y con el Padre. La gran diferencia es que el papá de pronto se dará cuenta por allá como los 15 días, me falta plata, ¿qué pasó? Y empezará a sospechar, pero con el Señor no, porque los ojos de Jehová y de Cristo están encima de nosotros 24/7. Y nos ve todo. Entonces, eso es, por amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿De quién? De Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo acepto al amado. Nos hizo aceptos, nos aceptó, nos ama y nos sigue amando como hijos. Gracias a quien, al amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Yo creo que con esto, si usted no entiende todo lo que le estoy hablando, usted no ama a Cristo. Pero ustedes, amados oyentes, televidentes, amigos, hermanos, creo que deben de cambiar su actitud que tenían antes con Cristo a una actitud diferente ahora, de reverencia, de respeto, de amor, de entrega. Ahora vamos al 12:14, dice, el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿para qué somos nosotros llamados por el Señor? ¿Para qué nos creó Cristo? ¿Para qué nos llamó? ¿Para que fuéramos qué? Como dice aquí, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alabarlo y exaltarlo y darle gloria. Y esa gloria no solamente es exaltarlo, alabarlo, exaltarlo, sino cuando hacemos las cosas bien en su nombre, haciendo la obra de Él, sus obras en nuestro cuerpo, sus obras que Él te coloca a nosotros, para que la gloria sea para Él, exaltando a Cristo en todo. Pero hay veces nos queremos robar la gloria del Señor. Es que yo sí sé la palabra y empezamos, eso no es tuyo, eso es del Señor. Y te lo digo por esto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Y el 14 dice, que en las arras, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria.
tenemos una aseguranza, tenemos, perdón, no hablo de aseguranza porque es que se van a meter por ahí a otro lado, tenemos algo seguro de que las arras, que es el Espíritu Santo, que nos guía, que nos orienta, que no nos suelta, que estamos ahí agarraditos a Cristo por medio del Espíritu Santo, estamos asegurados en Cristo, porque son las arras, son las escrituras, son la promesa de venta que ya nos dio Cristo. Si usted quiere mirar, cuando usted compra una casa, hace una promesa, y con esa promesa usted tiene asegurado su casa. Hay una promesa que ya está asegurado, Cristo Jesús la da el Espíritu Santo, que son las arras. Mi amado hermano, es maravilloso lo que el Señor nos habla, nos dice. Yo no sé si ustedes hoy han entendido este mensaje, pero si lo han entendido, sean hacedores de él y empiecen a andar en el Señor como Él quiere que andemos. No tibios, porque a algunos les gusta ser tibios, sino calientes, como a Él le agrada, obedeciendo su palabra, sometiéndonos. No hay ninguna justificación delante del Dios eterno. Cuando más tengamos impedimentos, cuando más no podamos, pero hacemos el deber de Él, ese es el sacrificio que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo por encima de todo, aún de tu esposo, de tus hijos, de tu trabajo, a Cristo. Mi amado hermano, en esta mañana queremos dar las gracias, vamos a saludar a todos los oyentes, televidentes, amigos, hermanos que hoy se han conectado iniciando esta semana. Bueno, aquí vamos a saludar a todos los hermanos, que el Señor los bendiga, de antemano los saludo, los amo en el amor de Cristo, deseo que todos sean prosperados en Cristo, con su gracia, con su amor y su misericordia, y con todas esas riquezas de gloria que Él nos quiere dar, no la del mundo, la de gloria en Cristo. Dice acá, Neida Núñez, Omar Tapias, Raúl Vázquez, el pastor Marco Tulio Brujés, Rafael Castellón, Nubia Anaya, Edgardo Jiménez, Rodolfo Suárez, Esneide Salas, Miguel Polo, Nora Ortega, Carolina Tobar, Luz Amparo Alzate, nuestra amada pastora, Dios le bendiga, mi hija Carolina Tobar, un abrazo para mi hija. Teresa Bonilla, Lourdes Torres, Kaira López, Jonier Camacho, el pastor Vito Pachón, Liliana Ruiz, José Carrillo, Caterine Peñaranda, Damaris Palencia, John Junior Gámez, Jorge Luis Zuluaga, y aquí tenemos otros que están en los barrios de Barranquilla, en las ciudades de Colombia y también fuera del país. Daniel Palacio, del barrio Paraíso. Orlando Castañeda, desde Madrid, España. Yaira Zulbarán, desde el barrio El Silencio. Jorge Telle, desde Mendoza, Argentina. Humberto Rangel, desde el barrio Prado Norte. María de la Cruz, desde Guadalajara, México. Edison Roja, desde el barrio El Recreo. Beatriz Guzmán, desde Cuenca, Ecuador. Nubia Ramírez, desde el barrio Los Andes. Andrés Jaramillo, desde Fonseca, Guajira. Xiomara Orellano, desde San Lorenzo, Paraguay. Viviana Ortiz, desde el barrio Nueva Granada. Y Andrea Pineda, desde Montería. Para todos aquellos hermanos fuera del país, fuera de Barranquilla, en las ciudades de Colombia, en los barrios de Barranquilla y Barranquilla, para todos ellos un saludo, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que sea esto un momento de recapacitar, de mirar bien las cosas y de arrepentimiento en el Señor, porque muchas veces de pronto estábamos haciendo las cosas mal, pero es momento de reconciliarnos con Cristo, amén, y es momento que necesitamos nosotros vivir para Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor y Salvador Jesucristo, gracias por esta mañana, gracias Señor por permitirme ser ese instrumento que usted usa, y gracias Señor porque siempre tú haces las cosas como quieres y no me dejas avergonzado. Tú sales adelante con tu palabra fiel y verdadera, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por permitirme, Señor, estar aquí en esta emisora, llevando el pan de vida, la doctrina de Jesucristo, la única que salva, la única que libera y la única que nos lleva a la vida eterna. Gracias por todos los hermanos oyentes, televidentes, en Cristo Jesús, y que tengan una excelente semana, bendecidos y prosperados en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.